Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase y este video de astrología personal y también colectiva, porque vamos a hablar de algunas cosas que también nos interesan a nivel colectivo. Y le vamos a llamar a este video las cuadraturas. Vamos a hablar de una cuadratura en específico que es Júpiter-Saturno. Y una cuadratura, para que lo hagamos muy fácil, es un diálogo entre dos planetas, en este caso Júpiter y Saturno, que son dos planetas muy importantes para nuestra vida personal y también colectiva. Entonces, estamos hablando de este evento porque justo en la luna llena de Acuario del 19 de agosto se va a dar este diálogo, esta conversación, esta cuadratura entre Júpiter y Saturno. ¿Ok? Esta no es la primera vez que se da esa cuadratura, también hubo una cuadratura en 2020, la estamos teniendo ahora en agosto, la vamos a tener en diciembre de 2024 y la vamos a tener en 2025. Entonces, esto va a ser como una serie de Netflix que va a tener varias partes, pero que va a hablar de una misma historia. Desde 2020 hasta 2025 vamos a tener estos eventos que van a hablar de una misma historia y por eso quiero compartirla para que tomes como el mejor provecho de esta energía y puedas utilizarla en tu beneficio. También estoy hablando de esta cuadratura porque normalmente los eventos astrológicos los podemos utilizar, por supuesto, a nivel personal, pero también a nivel colectivo. En la era de Acuario vamos a abrir un baile muy interesante, que es nuestro proceso individual, personal, muy íntimo, muy hacia adentro, que es uno de los más importantes porque sin ese proceso interno no podemos, obviamente, materializar y manifestar nada afuera. Viene de ese proceso interno todo lo que se manifiesta afuera. Pero es verdad que también vamos a abrir ese otro espacio para atender, estudiar, observar lo colectivo y aprender de lo colectivo hacia lo personal. Lo acuariano y todo lo que está sucediendo a nivel colectivo es personal y lo personal es colectivo. Eso es muy acuario, ¿ok? Acuario nos plantea esta, este baile entre, ok, yo soy independiente, soy individual, ¿no? Como un ser independiente, individual, auténtico, con mis dones, mis talentos, con mi tecnología interna única, con mi humanidad conectada a mi conciencia, pero también soy un ser que pertenece a una red colectiva, a una sociedad, a un sistema, a la humanidad completamente. No estamos separados y los eventos que pasan a nivel colectivo nos afectan, nos influencian y nosotros influenciamos al colectivo. Por eso es muy importante no solamente quedarnos con hacer los procesos internos y ya está, porque muchas veces eso también es una evasión de la realidad y no querer como enterarnos de nada de lo que pasa a nivel colectivo, porque, bueno, eso ya es muy complejo y yo no puedo como de alguna manera colaborar con eso o eso es demasiado pesado, sobre todo con lo que estamos viendo ahora a nivel colectivo es demasiado pesado, eso me sobrepasa y no sé cómo yo pueda apoyar o ser un agente activo de cambio y de transformación allá afuera, entonces prefiero evitar no ver noticieros, no conocer un poco lo que está sucediendo y por otro lado, eh, también puede ser lo opuesto y es no solamente la huida y no quiero saber nada de lo colectivo porque así es más fácil, sino también es hundirme o fusionarme con todo lo colectivo. Entonces, si hay un pánico colectivo, yo entro también en pánico colectivo sin discernimiento, sin pensamiento crítico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es empezar a tener una postura donde trabajamos nuestra parte interna, personal, individual, con mucha soberanía, madurez, con mucha conciencia, aplicada a los actos cotidianos, más normales, más naturales de nuestra vida y también por otro lado, vamos a estar observando, aprendiendo de lo que está sucediendo a nivel colectivo para traer también un conocimiento de los ciclos de la historia de la humanidad, aprender de esos ciclos, de lo que nos dicen de nosotras mismas y nosotros mismos, y también de lo que nos dicen de nuestros países, ciudades, cultura y colectivo, porque eso es súper importante y clave para tener un pensamiento crítico. Si no tenemos información, tanto si no queremos saber absolutamente nada, es la evasión completa, o si nos fusionamos en el colectivo, ahí no hay pensamiento crítico. Necesitamos ver el 360 grados, si le podemos llamar así, de la información, tener varias pautas de información, no entrar en la polaridad de si soy azul o verde o amarillo o rojo, o pertenezco a las jirafas o a los elefantes, o pertenezco al tal equipo o a otro.
no entrar en esas polaridades, sino poder ver todo el espectro con mucha claridad, neutralidad y también pragmatismo muchas veces, para poder desde ese lugar tener un pensamiento crítico, para poder discernir mejor, aprender a discernir, que va a ser un arte en estos tiempos, con tanta información ya lo es, pero ahora mucho más. Entonces vamos a necesitar mucho discernimiento y el arte de discernir para saber cuáles son las mejores decisiones eh, para tomar a nivel individual y también a nivel colectivo, ¿ok? Entonces, esto de solamente me quedo en lo personal y no entro en lo colectivo, siento que en la era de Acuario no va a ser muy viable, ¿ok? Vamos a estar participando como agentes activos, ¿ok? Y eso me parece que también es muy rico y muy importante y también es una maestría. Podemos aprender muchísimo de eso, ¿ok? Entonces, vuelvo y hago la incisión. No es para quedarnos en la polaridad, ni en la huida de la realidad, ni elegir bandos. Eso se trata de algo mucho más profundo, que es la humanidad y cómo como humanidad estamos al final conformando una red. Y no solo para nosotros, sino para los que van llegando y van viniendo en este planeta Tierra. Entonces aquí necesitamos ni ir a la fusión de lo colectivo y todo lo que pasa a nivel colectivo. Yo entro sin ningún discernimiento, ni tampoco huir y no ver noticieros y hacer off a todo lo que está pasando afuera, porque eso también es de alguna manera una falta de madurez con respecto a mi postura colectiva como ser inteligente, ser humano, consciente, que también de alguna manera toma una postura desde ver muchos puntos, sentir, discernir, esclarecer cómo siento lo que estoy viendo y cómo me llega a mí y cómo yo puedo aportar a eso, ¿ok? Em, si nos vamos a lo más, digamos, básico, este Matrix ya es ilusión, ¿no? Es como que lo que vemos a nivel colectivo tiene que ver mucho con lo personal, pero también tiene que ver con una maestría que estamos de alguna manera tomando como un teatro de vida que estamos proyectando para aprender, para tener evolución y aprender y de alguna manera pasar como ciertas materias y aprendizajes interesantes a nivel individual y también colectivo. Entonces, me parece que en este tema de las ilusiones, podemos decir que todo puede ser una ilusión, lo positivo, lo no tan positivo, puede ser una ilusión de alguna forma como un teatro para aprender, ¿sí? Entonces, visto desde ese lugar, todo nos aporta luz y conciencia, ¿ok? Por eso Plutón en Acuario también es, y bueno, eso es un, digamos que la maestría que viene haciendo Plutón en Capricornio, de desarmar ciertas estructuras antiguas, viejas, y empezar a entrar en un nuevo paradigma. De alguna manera ese nuevo paradigma no es inmediato, no es listo, ya lo nuevo y la humanidad no es lo que pensamos muchas veces de que ya entramos en la nueva era y todo va a ser como muy fácil y muy sencillo, tampoco difícil y todo va a ser una guerra y todo va a ser una explosión. Otra vez, no nos vamos a las polaridades ni en la ilusión ni tampoco en la destrucción absoluta, sino que empezamos a tener como mayor conciencia de que también vamos a ver en el colectivo sombra, porque Plutón nos enseña lo que hay a nivel colectivo, sobre todo porque está en Acuario y va a estar en Acuario. Entonces nos va a enseñar la sombra también de la humanidad, la sombra de lo colectivo, lo que hay que purgar, lo que hay que alquimizar, ¿no? Entonces, si no queremos verlo, volvemos a hacer el mismo proceso de huida y de disociación. No quiero ver esto porque al final me duele. No quiero ver esto porque al final estoy viendo muerte, estoy viendo destrucción, estoy viendo todo lo plutoniano. Estoy viendo renacimiento, estoy viendo muerte, estoy viendo destrucción, estoy viendo cómo se maneja el poder. Entonces, es importante también observar esto, estudiarlo, interesarnos por esto, no decir, bueno, yo me quedo solamente en mi proceso interno, personal, individual y ya luego veremos cuando vaya entrándose más la era de Acuario y Plutón en Acuario, ya veremos cómo voy entrando en lo colectivo.
No, siento que va a ser un viaje y un baile entre estas dos energías de lo que yo hago como proceso personal, con mis terapeutas, con mis procesos de conciencia, de madurez, con personas profesionales, con profesionales que realmente me ayuden a llegar, sobre todo a ciertos entramados del inconsciente, y hoy lo veremos también, y no quedarme en lo superfluo, muy Saturno en Piscis, esclareciendo también esas vías de sanación y poniendo mucho orden allí y no ilusiones, de que con una ceremonia de cacao ya hago terapia. Esto no es terapia, esto es otra historia. Entonces vamos a y estamos también como individuos y como colectivo, estamos esclareciendo mucho una cosa que es una cosa y que es la otra, que nos aporta una ceremonia de cacao, que nos aporta un proceso de acompañamiento con un psicólogo, o una herramienta psicológica especial para traumas también, y diferenciar muy bien esto para que no haya esa ilusión de que yo hago cualquier tipo de terapia y ya como que no tengo que entrar en el proceso difícil, y ya con ese retiro ya yo tengo. ¿Ok? Entonces, todo eso también a nivel personal lo estamos elaborando con mucha conciencia, con mucha madurez, y a la vez estamos viendo que en el mundo están sucediendo cosas, llamémosle una ilusión que está al servicio del aprendizaje colectivo para que sea mucho más fácil, porque muchas de las cosas que vemos a nivel colectivo, no todas son literal ni lineal, y muchas otras hay que verlas, hay que enfrentarnos también a eso y no decir, bueno, es que aquí no hay esto. No, 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 eso no hay acá. El mundo es espectacular y no está pasando nada de esto, ni tampoco entrar en el otro paradigma de, pues todo es terrible, nos vamos a ir como a la chingada todo el mundo. No, es como un poco de neutralidad y pragmatismo también, ¿ok? Dicho esto, vamos a hablar un poco de quién es Saturno, quién es Júpiter, qué es una cuadratura, súper rápido, para que entiendas, y cuál es el significado de un diálogo de este diálogo en particular entre estos dos planetas. Saturno es el planeta a nivel individual de nuestras estructuras internas, nuestros límites personales, los límites internos energéticos que marcamos con nosotras y también con los demás. Es nuestra madurez, como nuestra postura de madurez y también de posicionarnos en un lugar de soberanía en nuestra vida, encarar nuestra vida, de Saturno es como el padre y el abuelo, ¿no? Vendría siendo como esa figura más de leyenda, de sabio, de sabia, que al final de la vida pues vamos construyendo con nuestras experiencias más importantes sobre todo. Y Saturno siempre lo que busca a nivel personal, individual, es la construcción de esa madurez interna y de alguna manera de esa sostenibilidad. Siempre busca ser sostenible, que todos los procesos que estemos haciendo los hagamos bien hechos para que duren cierto tiempo, para que esas bases internas, esas estructuras internas realmente sean saludables, sean flexibles. Muchas veces a Saturno también se le conoce a nivel interno, como una energía interna, como esas partes de nosotras que también pueden llegar a ser muy rígidas, muy jerárquicas, porque también tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con el padre, tiene que ver con el sistema paterno familiar, tiene que ver también con un sistema capitalista, de alguna forma, de las estructuras más antiguas que se han sostenido a lo largo del tiempo, y con muchas de esas estructuras pues ya no sirven, ya no funcionan a día de hoy, a lo que estamos viviendo como humanidad a día de hoy. Por eso las estructuras necesitan renovarse constantemente, porque cuando no lo hacen, hay caos. Y las estructuras internas vendrían siendo cómo pienso, cómo me comporto, cómo gestiono mis emociones, y las estructuras externas vendrían siendo todos esos códigos sociales, ese status quo de lo que está bien y no bien hacerlo, de todo lo que se marca a nivel social como aceptado y no aceptado, que también hay que transformarlo porque si no nos quedamos como atrás
en lo que está sucediendo y cómo están las leyes, que están muchas como atrasadas, o cómo está la educación, o cómo están ciertas estructuras de la sociedad que se van quedando caducadas, que siento que eso fue mucho lo que pasó en el 2020, como que el sistema financiero tiene que cambiar, el sistema educativo tiene que cambiar, el sistema social, político tiene que cambiar, porque a día de hoy necesitamos otras estructuras. Entonces, eso a nivel interno y también a nivel externo. Por eso Saturno y todos los procesos con Saturno, sí, son muy internos, son muy de madurez interna, pero también son de estructuras allá afuera, sociales, políticas y sistémicas, ¿ok? Júpiter es ese planeta. Saturno es un poco restrictivo, nos lleva siempre a un momento, solo necesitas o no lo necesitas, o lo estás invirtiendo porque sí, desde dónde lo estás haciendo. Necesitamos como mucha sabiduría y mucha postura de responsabilidad con Saturno. Júpiter es un planeta que es como todo lo opuesto, digamos, pero ellos trabajan juntos, ya voy a hablar de eso. Júpiter vendría siendo esa energía interna que nos habla de nuestra expansión, de cómo nos expandimos, qué es lo que me expande. Cuando yo hago esto, me siento expandida en mi corazón, en mi vida, me siento libre, me siento consciente, me siento de alguna manera que puedo aportar, que puedo ser generosa, ¿no? Ese vendría siendo como el Júpiter interno, ¿sí? También es la maestría que vamos cultivando a través de la experiencia. Júpiter es conciencia, es experiencia, es como esa maestra o maestro que llevamos dentro, esa maestría interior, que cuando yo ya voy adquiriendo varias experiencias, digo, wow, yo ya puedo enseñar también eso a otras personas porque he pasado por tanta de ese aprendizaje que ya lo puedo llevar a yo ser la maestra de otros. Eso también es Júpiter, ¿ok? Y Júpiter también de alguna forma es una vibración de conciencia y expande todo lo que hay dentro de nosotras y todo lo que hay en la sociedad. Por eso muchas veces cuando idealizamos a Júpiter decimos, bueno, ahorita va a haber una expansión de abundancia brutal, pero si no hemos hecho un proceso de madurez con Saturno, de responsabilidad, de mirar realmente qué llevamos dentro, pues ya sabemos que Júpiter expande todo lo que hay. Si hay carencia, expande carencia. Si hay abundancia, expande abundancia. Si hay alegría, expande alegría. Si hay odio, expande el odio. ¿Ok? Es un expansor. Entonces hay que trabajar muy bien estos complementarios opuestos, Saturno-Júpiter, porque Júpiter está al servicio de Saturno. Júpiter le pregunta a Saturno, ok, esta persona ha hecho su proceso de madurez, de responsabilidad, de soberanía, de unas sólidas estructuras, se ha revisado por dentro, ha hecho el proceso complejo de alguna manera o no, porque si no se ha hecho ese proceso, Júpiter, como digo, expande lo que haya, sea lo que sea, ¿ok? Y no le podemos pedir a Júpiter que expanda una cosa que no tenemos dentro, ¿sí? Porque como los planetas están a nivel interno como energías propias, no es que Mercurio tiene la culpa, Júpiter tiene la culpa, es que Saturno es muy malo, sino que esa energía yo la canalizo de una forma o de otra, ¿ok? Entonces, dicho esto, ya sabemos quién es Saturno, ya sabemos quién es Júpiter a nivel interno tuyo, porque no está en un mapa fuera de ti, está dentro de ti, y también cómo se presentan esos planetas o esas energías de esos planetas allá afuera. Y ahora te voy a hablar de la cuadratura. ¿Qué es una cuadratura? ¿Qué es lo que le llamamos a los aspectos? En la astrología se llama un aspecto. Es una conversación, es un diálogo entre estos dos planetas. Hay conversaciones muy majas, muy cool, muy divertidas y hay conversaciones un poco más tensas. La cuadratura es una conversación tensa. Hay una, Júpiter está como con Saturno diciendo, un momento, vamos a tener que hablar y poner esto en la mesa, ¿sí? Pero muchas de estas conversaciones tensas son catalizadores de crecimiento y de transformación. Por eso son tan interesantes también de poner en la mesa, porque si todas los diálogos siempre fueran super happy flower, pues digamos que no nos sentaríamos a hablar de temas que también nos incomodan, que nos molestan, que hay que poner en la mesa. Entonces ellos dos están poniendo una conversación que es tensa, que es, ok, aquí hay que transformar esto, hay que canalizar esto de una nueva forma, ¿ok? Porque necesitamos transformarnos de alguna forma. Entonces, eso es una cuadratura. ¿Qué es una cuadratura entre Saturno y Júpiter, entre estos dos planetas? Pues hay como una tensión entre la expansión y la contracción.
Saturno es contracción, es sostenibilidad, es no vas a hacer gastos exorbitados porque no lo necesitas. Y Júpiter sirve a eso. Júpiter es, ok, sí, aquí expandimos lo que haya. Si hay deuda, expandimos deuda. Si hay carencia, expandimos carencia. Si hay orden y claridad en las finanzas, expandimos eso, expandimos orden, expandimos visión, expandimos lo que hay. Entonces puede ser en algún momento una tensión de yo quiero expandirme, quiero libertad, quiero conciencia, quiero nuevas cosas, y Saturno te está diciendo, un momento, si no pasas por el proceso, pues esto no se va a dar, ¿sí? Entonces lo podemos sentir como una frustración a veces, ¿ok? Dependiendo de cómo canalice cada uno y cada una esta energía. Entonces, voy a explicar muy bien esta cuadratura por fechas para que lo entendamos muchísimo mejor, porque vamos a tener tres fechas importantes. La primera cuadratura que se dio entre ellos dos fue en 2020, en diciembre, ya te lo había comentado, donde pues se abrió este diálogo con la pandemia, donde se dio esta integración de, ok, esto está cambiando a nivel interno y colectivo, ha habido un cambio brutal que jamás nos imaginamos tener, y esto cambia todas las reglas del juego. Esto cambia las reglas del juego colectivo, de cómo vamos a empezar a crear empresas, cómo vamos a empezar a construir un colectivo, una cultura, una sociedad que esté basada pues en otras estructuras diferentes a las que llevamos hace 1000 años. Y obviamente esto pasa por petar ciertas cosas, ¿no? Ya sabemos que a nivel económico, a nivel político, hay muchas fracturas, ¿ok? Y que el cambio muchas veces pasa por esa fractura. Entonces, esto fue el diálogo de 2020, que cada uno también a nivel personal lo vivió de determinada manera. Hubo un reset total, es como esto no lo puedo volver a hacer definitivamente desde el hogar interno que llevaba haciéndolo, es decir, con la configuración de mentalidad que tenía, con los patrones de pensamiento que tenía, con los comportamientos que tenía, con todo lo heredado, con todo lo aprendido del pasado, con todas mis heridas, con todos mis traumas. No puedo seguir creando ni hogar interno, ni hogar externo, ni nada allá afuera otra vez desde estas bases porque voy a crear más de lo mismo siempre. Entonces fue como ok, aquí hay literalmente que hacer un renacimiento, un reset importante, y eso es un proceso. No es como que, ok, diciembre del 2020 y ya empezó 2021 y todo el mundo cambió y a nivel sistémico todo cambió, nada que ver, ya lo vimos. Es como un proceso muy lento, también de mucha compasión, porque está en Cáncer Capricornio, digamos que también los nodos estaban en ese momento también ahí, y se abrió un proceso de, ok, hay que reestructurar el hogar interior, emocional, de las bases internas que yo llevo dentro, para que obviamente empecemos a construir nuevos cimientos también allá afuera, ¿ok? Entonces, eso se dio en 2020, ahora vuelve la cuadratura el 19 de agosto, y esta de este 19 de agosto es una cuadratura que obviamente está conectada a la luna llena en Acuario, y nos habla un poco de esta, es, como este conflicto de alguna manera entre la madurez, el soltar las ilusiones, que es Saturno en Piscis, ¿no? O sea, Saturno te pide madurez, soltar ilusiones, falsas expectativas, hacer una pausa también consciente, que todo no sea siempre tan rápido, porque Júpiter está en Géminis ahora y Marte está también ahí. Entonces podemos sentir esta contrariedad entre Saturno nos pide lentitud, nos pide pausa, nos pide mucha madurez, mucha responsabilidad, mucha revisión, mucho ir al inconsciente, está en Piscis, ir a lo profundo de nuestros karmas, de nuestros procesos del inconsciente, tanto colectivo como personal, hacer una revisión exhaustiva de nuestra historia. Hasta podemos llegar a revisar nuestra historia intrauterina, porque Piscis también revisa todo lo que es
cómo yo aprendí a vivir desde que estaba en la barriga de mi mamá, antes de, o sea, preconcepción, concepción y nacimiento, cómo fue ese proceso y cómo aprendí a través del campo energético y a través de las emociones de mamá a vivir, qué estaba sucediendo en esos momentos. Es decir, nos está llevando a lugares profundos, hermosos y también dolorosos, ¿ok? De los que no podemos huir más, porque precisamente Saturno allí está haciendo un proceso de hay que atenderlo, ahora hay madurez para atenderlo, ahora hay madurez para atender el trauma, ahora hay madurez para que te dejes acompañar, ahora hay madurez para enfrentar esto, para dejar de evitarlo, para dejar de, de perder el tiempo em, haciendo otras cosas para marearte y no llegar a lo que tienes que llegar. Dejar de hacer esos viajes por todo el mundo y pensar que en un retiro se van a solucionar todos los problemas, como esas curitas o esos pañitos de agua tibia ya no funcionan. ¿Ok? Ya estamos en un momento también humano y personal donde es como ya no, eso no funciona. ¿Ok? Entonces, Saturno nos está pidiendo revisar viejas creencias, patrones de comportamiento tóxicos y entrar también a ese mundo inconsciente. Y por el otro lado, Júpiter y Marte en Géminis. Yo sé que te estoy hablando de que la cuadratura y el diálogo es entre Saturno y Júpiter. Júpiter está en Géminis. Júpiter en Géminis expande todo lo que hay en la mente racional, primero, para que luego nos conectemos con una mente consciente. Si no revisamos la mente racional, es decir, la radiomente que le llama Charuca, si no la conocen, la buscan. Ella habla mucho de la radiomente, de esa lavadora que está todo el tiempo como muy activa en base a los patrones y a todo lo que yo aprendí. Entonces, esa mente racional tiene que revisarse, ¿ok? Porque viene del pasado, de lo que yo aprendí. Si no se revisa, es poco probable que yo pueda conectar con una mente más consciente, ¿ok? Más liviana, más ligera, con el silencio, con la voz de mi guía interna. Entonces, Júpiter está expandiendo todo lo que hay en la mente, en la información, en la comunicación, en el aprendizaje. Yo siento que también lo vamos a ver más adelante, que va a ser como un despertar en la enseñanza, en el aprendizaje, un despertar de conciencia a través de la enseñanza, a través de cambiar un poco el paradigma educativo, pero eso lo vamos a ver yo creo que más adelante. Ahora, a nivel personal, está haciendo una revisión y expansión de qué tengo en mi mente racional, cuáles son mis patrones de pensamiento, y cómo esos patrones de pensamiento están creando mi vida a día de hoy. ¿Ok? Entonces, Júpiter allí está así, haciéndote salir de la zona cómoda mental. Nos está diciendo como sal de estar pensando siempre con las mismas formas, ¿no? Salir de la caja mental para expandir ideas, para crear otras formas de pensamiento, otras realidades. Hay una revisión de patrones antiguos, como decía, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Hay personas que están queriendo aprender nuevas herramientas, hacer formaciones más profesionales, hacer de alguna manera como un trabajo de conciencia a través de la información o la comunicación. La comunicación está siendo un vehículo para la conciencia, está siendo como de alguna manera un canal para traer conciencia y también nos plantea este Júpiter en Géminis que hay varias posibilidades en nuestra vida que se están presentando ahora y Géminis es un signo y un arquetipo que muchas veces tiene eh, quiere todo ya. No quiere esperar, no quiere la pausa, no quiere la revisión, quiere expandirse, quiere hacerlo ya y rápido. Y quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo porque es multifacético, es muy creativo a nivel mental, es muy rápido, ¿no? Entonces Júpiter allí puede llevarnos a querer hacer muchas cosas, muchos proyectos, muchas ideas, a que tendamos como a, a querer crear muchas cosas, pero Saturno nos pide tranquilidad, madurez, revisión, ¿desde dónde lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo los mismos patrones inconscientes de toda la vida, esta expansión, o desde dónde la estamos haciendo? Entonces nos plantea como un calma, ¿ok? Sé que esta energía está como muy volada y que quiere mucha acción, porque además está Marte también allí. Quiere mucha acción, quiere un dinamismo, quiere, soy posible y tengo el coraje para hacerlo y es ahora, porque si no lo hago ahora, no es nunca. Hay como una sensación de esto, pero por el otro lado Saturno es como, si lo vas a hacer igual de siempre, igual que siempre, desbocándote, haciéndolo rapidísimo para
intentar demostrar también muchas cosas allá afuera, desde ese lugar no va a ser. Entonces podemos sentir que esas dos polaridades internas o esas dos partes internas se chocan, ¿ok? Entonces también es importante que revises cómo tú vives estas energías, cómo es mi parte saturnina, cómo es mi parte jupiteriana, dónde está ese acelere, dónde está esas muchas posibilidades, pero no puedo elegir. ¿Y dónde está ese Saturno? ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde estoy sintiendo ese límite? ¿Dónde necesito tomar pausa? ¿Dónde necesito revisar a nivel inconsciente varias pautas importantes? Porque si no, voy a hacerlo desde el mismo lugar, ¿ok? Porque aquí desde una elevada vibración, Saturno y Júpiter juntos es el sueño en la Tierra, ¿no? Con una programación óptima para el cambio. Estoy reprogramando mi mente para el cambio que voy a hacer, porque el cambio que voy a hacer no es inmediato, no es de un mes, de 2 meses. Es un proceso largo, sostenido en el tiempo, que tiene que ser sostenible, ¿ok? No es inmediatista, ¿ok? Es casi un poco legado, ¿ok? Entonces necesito cuidarlo, necesito respetarlo, necesito tener también más información, porque también hoy en esta luna y en este proceso ahora de agosto estamos con un Mercurio retrógrado que nos está sirviendo de canal mediador. Revisa la información, vamos a realmente hacer un proceso de revisión interna. Retrogradación siempre nos lleva a cómo estoy integrando lo que me está sucediendo afuera, las experiencias cotidianas, la retrogradación es como unas revisiones. Vuelvo hacia adentro y miro cómo estoy integrando las cosas que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, esta cuadratura del 19 de agosto nos puede hacer sentir esas polaridades y también es importante observar si estas polaridades chocan mucho o ya tienen un diálogo no tan tenso, se sientan y lo ponen en la mesa, pero no es tensionante, no es chocante, o sí, o es muy chocante, y ahí también puedes ver cómo canalizas tu parte saturnina y jupiteriana y decir, ok, bueno, interesante, se chocan un montón, me toca tener alianzas entre estas dos energías internas, o pues no, ya no hay tanto choque, lo veo muy claramente cuál es esa parte que busca ya tener resultados ya, y también reconozco muy bien esa otra parte que me dice, vamos a hacerlo bien hecho, ¿sí? Entonces, bueno, aquí te pongo como un poco de resumen entre estas dos en la carta de esta cuadratura también para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Y ahora nos vamos a las siguientes fechas que son muy importantes, que es la cuadratura entre, obviamente, Saturno en Piscis y Júpiter en Géminis, que también se va a dar el 24 de diciembre de 2024. Entonces es como esta fricción de yo quiero hacer esto, pero está pasando esto a nivel grupal o colectivo. Entonces esto me pone freno de alguna forma o me genera de alguna manera un drenaje energético, o me genera tensión, ¿sí? Entonces siento que va a ser este diciembre también como esa cuadratura en diciembre va a ser como un ok, recuerdo que estoy en un proceso personal, recuerdo que estamos en un proceso colectivo, sigo haciendo mi proceso individual sin olvidarme que pertenezco a un colectivo, pero no, digamos como mi misión no es fundirme en lo colectivo, ni tampoco ser la heroína de lo colectivo, sino empezar a aprender sobre todo a discernir dónde estoy yo posicionada, cuál es mi deseo, porque además también hay una conversación entre Júpiter y Venus. Venus es el deseo, está en Sagitario. ¿Cuál es esa necesidad de aprendizaje? ¿Cuál es esa filosofía de vida en la que yo creo? Esos valores que me fundamentan, porque eso será importante y clave. Y Júpiter en Géminis, pues es la comunicación de eso, es la expansión también de eso, de esos valores, de ese diálogo, ¿no? Entonces, siento que va a ser como otra vez esa postura entre quiero hacer esto, pero siento esa tensión. Entonces, va a ser un manejo, va a ser aprender a manejar lo que está sucediendo allá afuera con lo que yo siento adentro y cómo lo que yo siento adentro es mío. Y sí, obviamente influencia el colectivo, pero tengo también mis procesos independientes. Yo estoy en esto y el colectivo está en esto. Y no significa que me evada del colectivo, ni tampoco que me funda en el colectivo. Es cada vez más lo que te dije al inicio de este video. Es más neutralidad,
más información, aprender, curiosear de lo que está pasando afuera para no polarizarme, sino ser más pragmática y neutra y aprender también de, ok, esto está sucediendo aquí, yo como quiero de alguna manera interactuar en ese diálogo también con lo colectivo y qué está pasando en mi proceso independiente individual y cómo de alguna forma eso también es prioritario sin descuidar lo otro, ¿vale? Eso va a ser como esa tensión del 24 de diciembre y luego vamos a tener una última que es el 25 de junio del 2025 donde ya Saturno no estará en Piscis sino estará en Aries y Júpiter ya no estará en Géminis, estará en Cáncer. Esto para mí es hermoso porque es como, de alguna manera, Saturno en Aries es como, wow, 2020 al final marcó como un renacimiento, un volver a nacer a nivel colectivo y a nivel personal. Para mí, ese volver a nacer y esa vuelvo a encarnar de una nueva forma es muy ariano. Es, Aries es el primer signo del zodiaco, es la encarnación, es el yo encarno, ¿sí? Yo nazco, yo encarno, ¿no? No es Piscis, yo me fundo con lo colectivo, yo estoy dentro de mamá, en las aguas internas de mamá y me fusiono con la conciencia, con la divinidad, con la fuente divina de la creación y vengo a encarnar, sino es Aries es ya encarno y Tauro es tomo mi cuerpo y me encarno en mi cuerpo. Recuerdo que soy un cuerpo físico, que estoy en un cuerpo también material y en una tierra. Entonces es como el proceso, ¿no? Entonces siento que ese Saturno en Aries allí ya es como un liderazgo muy activo para mí, con una confianza mucho más sólida. Entonces todos los procesos que estamos elaborando es para llegar a ese 2025 mucho más armadas desde el buen sentido de la palabra. Es, ok, estoy más posicionada desde mi liderazgo, desde mi seguridad. Y ahí empiezo también a colaborar o conectar de una forma más responsable a nivel social. Para mí también es como ese nuevo paradigma que se está creando en nosotras, que se siente y se manifiesta ya más en 2025 y sobre todo en 2026, donde mostraremos ese nuevo rostro que no solo será para nosotras, será individual, será como proceso evolutivo independiente e individual, sino también será para el colectivo. Ya lo he dicho en varias ocasiones que el nuevo rostro que nosotros vamos a presentar, la nueva historia con la que nos vamos a presentar de quiénes somos y no desde lo que yo me conté que era y me contaron en mi familia que era o lo que yo aprendí a hacer, sino es como un nuevo diálogo interno de quién soy yo después de un proceso de madurez, revisando muchos patrones del pasado y cómo eso se presenta también a nivel colectivo, cómo quiero aportar a nivel colectivo, cuáles son mis dones, mis talentos, mis habilidades que se van a poner al servicio, cuál es esa nueva identidad que está al servicio de mi vida, pero también al sentido y al servicio de la red, ¿ok? Entonces, en la era de aire y en la era de acuario estamos mucho más implicadas en la maestría colectiva, que teje una red de conciencia que es invisible pero sostenible. Necesita ser sostenible en el tiempo porque estamos creando para nosotras y para las futuras generaciones. Entonces, cuando esta cuadratura se dé el 25 de junio, Saturno estará en Aries haciendo una maestría de liderazgo y un coraje por nuestras causas. La causa es lo que según mis valores, mi crecimiento, mi experiencia, yo siento que necesito apoyar. Es una postura de liderazgo interno, personal, pero también colectivo. Un ejemplo, los niños. Para mí los niños son mi causa. Es como mi niña interna ha sido mi causa durante mucho tiempo y llevarle amor, darle amor, que ella esté no tan conectada con el trauma o las heridas, sino esté más conectada con la luz que lleva dentro de esa niña interna, ¿sí? La niña lumínica, la niña cósmica, ¿ok? Que resurja más esa niña y que yo la pueda, de alguna manera, llevar allí a donde vaya con total salud, ¿sí? Y también una causa a nivel colectivo, esa misma causa a nivel colectivo puede ser los niños del planeta, ¿no? La infancia, cómo es importante respetar la infancia, cómo es que yo de alguna manera con mi proyecto puedo aportar
a una construcción de una infancia más saludable, por ejemplo. ¿Cuáles son mis causas y cómo yo las lidero o como llevo una bandera donde yo soy como de alguna manera una referente en ese aspecto, en ese sentido, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante porque cuando 2025 llegue en esta cuadratura, vamos a tener una postura muy diferente con nosotras y con el mundo. Y eso es lo que esperamos. Por eso nos tenemos que preparar. Por eso es importante vivir estas cuadraturas como un proceso de conciencia y de construcción interna, donde nos vamos a ir preparando para eso que va a llegar en 2025. Y Júpiter en cáncer, estará en cáncer en ese momento, expandirá un nuevo hogar interno y externo que será la base de la nueva cultura en nosotras y en la Tierra. Lo femenino es muy importante y muy interesante recordar que cáncer también es la energía femenina y es la intuición. Entonces, después de la demolición de las viejas estructuras que Plutón ha tenido en Capricornio, este proceso de Júpiter en cáncer para mí es como lo femenino vuelve a tomar esa vasija, de alguna forma, esa vasija que se ha vaciado, perdón la redundancia, esa vasija se ha vaciado de lo antiguo, de lo que ya está putrefacto de alguna manera, y cómo empiezo a llenarlo con unas nuevas aguas, con un nuevo sostén, con una nueva energía. Ahí lo femenino va a cumplir una misión muy importante como en hombres y en mujeres, como un catalizador de la nueva energía, un canalizador o canalizadora de la nueva energía, ¿ok? Entonces, es como, de alguna manera, es como que cuando se empiece a crear esa nueva vasija, que es poco a poco, será mucho desde, ok, estoy en un nuevo hogar interno, tengo unas nuevas emociones, tengo un nuevo registro emocional, mis traumas o mis heridas se viven de una nueva manera, mis emociones se sienten de una nueva forma, quizás no con la intensidad que sentía antes o el desbordamiento que sentía antes, sino de una manera distinta. Hay una construcción de mi hogar interior, cómo siento, cómo me comporto, cómo pienso, cómo es mi cuerpo energético también y cómo es mi anatomía energética, eso cambia, se transforma, ¿ok? Entonces, eso a nivel personal, pero a nivel colectivo también es nuevos hogares, una nueva casa, pues una nueva tierra, una nueva forma de vivir lo femenino, una nueva forma en la que lo femenino está también más implicado en lo sistémico, en lo colectivo, ¿ok? Como es normal, es natural, ¿no? Entonces yo creo que también este proceso del 25 de junio del 2025, cuando se haga esta cuadratura, también hará un proceso de cierre con lo que pasó en el 2020, ¿no? Es como, ok, en el 2020 se estructuró todo y aquí es como, ok, aunque no vamos a ver el panorama completo y perfecto y Disney y nada de estas cosas, sino que es como, ok, aquí ya empezamos a ver cómo de alguna manera las bases de una cultura saludable son primero las bases emocionales. Es decir, las emociones van a cumplir un, un papel vital, cómo es nuestra inteligencia emocional, cómo son nuestras emociones, cómo como sociedad, con qué emociones conectamos, con qué emociones no conectamos y por qué, de qué forma lo hacemos, porque ya sabemos que el mundo también está como está, porque la rabia no se canaliza bien, porque la ira, porque las heridas, porque todas esas partes internas caducadas no se han podido transformar y alquimizar de la forma adecuada. Entonces creo que también va a ser un momento en el que el mundo emocional sea muy relevante y el mundo femenino en hombres y en mujeres, la energía femenina, esté mucho más presente, se haga más tangible de alguna forma y se expanda de una forma más luminosa, si le podemos llamar así, más consciente, más vital, más enérgica. eh, y, y la intuición también creo que tendremos un papel más importante también con, con Neptuno en Aries, que también se viene muy potente. Creo que la intuición y todo lo que es la espiritualidad va a tomar una fuerza mucho mayor afuera y en nuestra personalidad, en nuestra identidad y en todo lo que creamos. Va a haber como un liderazgo espiritual bien interesante
que no tienen nada que ver con el marketing espiritual o el turismo espiritual, sino la verdadera conciencia. Entonces, bueno, con esto cierro, porque ha sido un video largo, pero con esto cierro porque siento que es como un llamado a poder vivir estos diálogos y cómo lo vivimos nosotras a nivel personal y cómo se vive a nivel colectivo para aprender y para prepararnos para 2025 y obviamente para todo lo que va a seguir aconteciendo, porque 2025 no es como aquí ya se cerró el capítulo y ya está y todo es perfecto, no. Es decir, aprendizajes vamos a tener toda la vida hasta que ya dejemos este plano físico, eso es importante saberlo y disfrutarlo y decir, ok, sí, van a haber cosas a nivel colectivo y a nivel individual, cómo yo aprovecho eso para mi beneficio y para el beneficio de todos, es lo indicado o lo adecuado, ¿vale? Espero que les haya gustado muchísimo este video, como a mí. Y si tienen preguntas, dudas sobre estas cuadraturas, sobre cómo lo vive cada una o cada uno, me lo dejan en cajita y tendrán también el video de la luna llena en Acuario del 19 de agosto aquí abajo. Un abrazo enorme.